Bienvenidos al Café de Rick. Hoy en nuestra primera entrevista estamos con una influencer en Twitter que sube una gran cantidad de contenido ¡Hala! súper interesante. Bueno, yo creo que la estoy viendo ya en pantalla. Carolina Jiménez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gracias por tenerme aquí. Lo de influencer, yo no sé si es piropo o insulto, ¿eh? Según se mire. No, entendedme, que hay veces que se usa como se usa. Yo no me considero influencer para nada. En nuestro caso, piropo. Hay dos tipos de influencers, los tóxicos y los... Exactamente, se puede influenciar de muchas maneras, digamos. Totalmente. Los que aportan algo a la comunidad y los que no aportan nada. Pues vamos a intentar aportar alguna cosica, aunque sea alguna cosilla suelta. Pues de primera pregunta nos gustaría contextualizar exactamente a qué te dedicas en el campo de los efectos especiales, para que lo sepan nuestros seguidores. ¿Qué realizas? Pues hola, soy Carolina Jiménez, soy española, soy de Madrid, pero estoy en Vancouver, Canadá. Buenas tardes a vosotros, buenos días para mí. Más que efectos especiales, son efectos visuales. Si os parece, vamos a hacer esa distinción primero, así muy rápidamente. De manera coloquial, las dos cosas se pueden englobar en efectos especiales, pero siendo un poco más técnicos, podemos decir que efectos especiales son los efectos prácticos, los efectos físicos que se realizan durante los rodajes del cine, que son los efectos que suceden delante de la pantalla, que son pues, el maquillaje, los postizos, las explosiones, todas aquellas cosas reales que suceden delante de la pantalla, explosiones, fuego, yo qué sé. Y efectos digitales, que es lo que hago yo, son los efectos digitales hechos por ordenador que suceden después del rodaje, que son los que se añaden después de que hemos terminado de rodar. Y ahí es donde, ese es el gremio al que yo pertenezco. Y yo soy artista de efectos visuales especializada en el layout, en el departamento de layout. Es un departamento dentro del pipeline, que es el flujo de trabajo de los efectos visuales en la postproducción de cine. Así muy resumidamente hablando. Ahora vamos a hablar un poco, te queremos preguntar, porque según tenemos entendido, estudiaste arquitectura, pero no te convenció y decidiste dedicarte a tus pasiones, la tecnología y la creatividad artística. Sin embargo, nos sigue pareciendo un giro muy extremo terminar en los efectos especiales. ¿Cómo llegó este cambio tan radical a tu vida? Pues parece extremo, pero no es tan extremo, ¿eh? Yo escogí la arquitectura porque buscaba una profesión que combinara aspectos técnicos, porque me gustaba la tecnología y me gustaba estar al día, y aspectos, porque me gusta mucho la ciencia, la tecnología es parte de la ciencia, y aspectos creativos porque yo no quería renunciar a eso también, porque me considero una persona muy creativa y la creatividad en general, el toque artístico a todo lo que hago siempre me ha resultado muy agradable. Y escogí la arquitectura por defecto, es decir, por descarte, no porque fuera mi vocación, sino porque no se me ocurría nada mejor. Y eso no es un buen motivo para escoger las cosas que quieres hacer en la vida, la verdad. Pero gracias a la arquitectura descubrí los programas informáticos de 3D, porque ya estábamos, obviamente hacíamos los planos, se hacían planos a mano, se hacían planos por ordenador, se hacían maquetas a mano de los proyectos de clase y también empezábamos a hacer proyectos en 3D por ordenador, de los proyectos de clase. Y ahí fue cuando yo descubrí el 3D por ordenador y ahí me encantó y ahí flipé. Entonces yo le dedicaba 2 minuticos al proyecto de clase y luego me tiraba las horas muertas y las noches en vela pues haciendo mis monstruos, mis naves espaciales y mis planetas y mis armas, y que es lo que me divertía, pero yo no sabía que tenía futuro profesional, obviamente, no tenía ni idea. Pero es lo que a mí me gustaba hacer. Así que a eso le dedicaba yo las horas muertas. Hasta que descubrí, gracias a los documentales de los DVDs de la primera película del Señor de los Anillos, justo cuando estaba yo más desencantada con la carrera, porque la carrera de arquitectura es una carrera muy interesante, pero a mí no me decía nada. A mí esa profesión no me decía nada. Y cuando vi aquellos documentales y vi como que a mí el cine me ha gustado desde chica, desde siempre, pero nunca fue para mí una posibilidad de profesión, lógicamente. Y cuando vi en esos documentales cómo se hacía el cine, que me encantaba, porque ahora es muy fácil ver documentales de cómo se hace el cine porque tenemos YouTube plagado, pero claro, en aquel momento yo no había visto un documental tan detallado de cómo se hacía una película nunca. Y me los absorbí esos documentales como loca. Y cuando llegaron a la parte digital, a la parte de postproducción digital,
vi que estaban ellos terminando de hacer la película, realizando la postproducción con programas muy similares a los que yo acababa de descubrir gracias a la carrera, con programas de 3D. Ajá. Y en ese momento comprendí que se podía hacer cine con un ordenador y que me molaban el tipo de programas que se utilizaban, con lo cual dije, se acabó, eso es lo que quiero hacer. Dejé la carrera de arquitectura, que fue una buena decisión, porque no me... Fue duro, fue difícil porque por el vértigo que da dejar una carrera como esa a la mitad para animar muñequitos por ordenador, que no parecía que eso fuera a tener siquiera mucho futuro para una persona como yo. Claro, pero en ese momento, ¿tú qué sabes? En ese momento no se sabía. Decirle, oye, mamá, que voy a dejar la carrera porque voy a meterme en esta academia a aprender a manejar muñecos por ordenador. Menos mal que mi madre me dijo, bueno, hija, si te hace feliz, pues tira para adelante. Pues mira. Y ahí empezó todo. A mí me gustaría preguntar, que bueno, lo tenemos al final, como has hablado que te interesaba todo lo 3D, la creación y la creatividad, el mundo de los videojuegos, y nunca te ha llamado la atención. Me llama la atención, no soy muy jugona, pero tengo un hermano pequeño que es muy jugón. Entonces los videojuegos siempre han estado a mi alrededor y es un mundo muy paralelo, muy parecido al mío. De hecho, hay muchas asignaturas muy comunes entre ambos mundos. Y tengo compañeros que han pasado de un mundo a otro indistintamente porque ya os digo que son profesiones parecidas. Y el pipeline de trabajo es parecido, en muchas cosas es muy diferente, lógicamente, pero sí que se puede profesionalmente saltar de uno a otro sin demasiada dificultad. Yo soy más de cine que de videojuegos, por eso me he tirado más al cine que a los videojuegos, pero os digo que los videojuegos usan una tecnología muy similar y muchos de mis compañeros se dedican a ello también. O sea que sí. Y luego, un poco lo que has preguntado antes, lo que te hemos preguntado. ¿Te parece un mundo complicado? Hombre, como todo lo que merece la pena tiene su dificultad y como, pues claro, es más difícil que otros mundos, pues depende, porque no es fácil ser arquitecto ni terminar la carrera de arquitectura, sobre todo si no te gusta. No es fácil ser médico, no es fácil ser astrónomo, no es fácil ser... todo tiene su cierta dificultad y sobre todo si lo que quieres es llegar a un punto relativamente lejano o relativamente complejo, pues te lo tienes que currar, pero como en todo, no es especialmente difícil. Todo depende de cuáles sean tus objetivos y de cuánto estés dispuesto a trabajarlos, pero como todo, el talento viene de echarle horas. Con las horas no se nace con las horas echadas. Por mucha facilidad y por mucho talento que tengas, vale más el entusiasmo y las ganas que tengas de disfrutar echándole horas a algo que el talento con el que puedas nacer, que eso es casi un mito. Así que es un poco como todo. Trabajar. Y si te gusta, te cuesta poco. Me resulta mucho más difícil, muchísimo más difícil la arquitectura que lo que hice, porque lo que hago me gusta y la arquitectura no. Y no hay nada más difícil que hacer algo que no te gusta. Entonces es que se hace cuesta arriba. Pero si te gusta, pues le echas horas, encantado. ¿Y cuántas horas has llegado a echarle como máximo en una jornada laboral? Es diferente. Claro, cuando estamos hablando de echarle horas antes de ser un profesional, es decir, cuando te toca estudiar, cuando te toca trabajar para ti, incluso después de haber salido de la academia, de la escuela de 3D, yo le eché muchísimas horas a seguir formándome, haciendo proyectos nuevos, tratando de hacer cosas diferentes de las que aprender que no había hecho nunca, porque el aprendizaje no termina cuando sales de la escuela, ni muchísimo menos, casi que empieza, porque en la escuela te dan las bases mínimas para que tú a partir de ahí construyas. Claro. Entonces, a eso me refería con el echar horas. Luego, el mundo laboral, que también puede ser un mundo complejo en el que te pueden tocar echar muchas horas, pero como todo en el cine mi profesión no es la única en el cine que tiene que echarle muchas horas. El cine es un mundo complejo porque hay presiones económicas, porque hay un presupuesto que cumplir, hay una fecha de entrega, hay una productora metiendo prisa, hay un cliente pidiendo cambios de última hora, y casi cualquier profesión del cine viene con bastante presión por todos esos motivos, porque el cine, pues como os digo, pues es una industria que mueve dinero y que tiene fecha final de entrega y que hay muchas presiones. Entonces, en la mayoría de las profesiones asociadas al cine hay que echarle muchas horas. Mi caso, sí que le he echado muchas horas según en qué etapas de mi vida y según en qué empresas, pero ahora estoy en un punto en el que estamos llegando a un equilibrio porque además mi industria es una industria relativamente nueva, es decir, hemos tenido que ir aprendiendo, tiene ya varios años, pero hemos tenido que ir aprendiendo un poco a
a tropezones y a golpes sobre qué funciona y qué no funciona. Entonces nos hemos tenido que hacer respetar también con el tiempo, porque no todos los directores lo comprendían, no todas las productoras lo valoraban ni nos respetaban. Entonces ahora estamos llegando a un equilibrio en el que los contratos son mejores, las horas de trabajo, el horario laboral también es más lógico. Pero durante una época hubo que echarle muchas horas y hubo que pelear para llegar a donde estamos, que ahora ya hace mucho tiempo que no trabajo los fines de semana y rara vez trabajo horas excesivas, horas extras excesivas como tocó hacer en el pasado. Y menos mal. Ahora más o menos no me puedo quejar. Que por fin han valorado tu trabajo, básicamente. Estamos en ello, no hemos terminado, porque no se puede uno relajar, que hay que hacerse valorar siempre. Exacto, pero ha costado. Acordaos, no sé si conocéis el caso de la vida de Pi, aquel problema que hubo con la película, que el director dio las gracias a todo el mundo cuando ganó el Oscar, menos al equipo de efectos visuales que hicieron más de la mitad de la película y que estaban entrando en bancarrota ese mismo día que él estaba recogiendo un Oscar y toda la industria nos echamos las manos a la cabeza porque pues ese tipo de tropiezos y de experiencias negativas han ayudado a que nos unamos un poco los artistas tratando de que nuestra profesión se conozca mejor, que la mejor manera de que el público lo valore es conociendo el trabajo que hacemos. Totalmente. Y ponernos serios diciendo, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, sin nosotros no hay película. Sin artistas de efectos visuales no hay tigre en la vida de Pi, y sin tigre en la vida de Pi no hay vida de Pi. Totalmente. Entonces, eso, haciéndonos valorar poco a poco y dando a conocer que lo que hacemos no es fácil, ni rápido, ni mucho menos. Un momento que es que era la siguiente pregunta, pero la acabáis de responder. Hay que improvisar. Sí, Fluyo. Me he estropeado el guión. Bueno, relacionado con esto, conocemos, todo el mundo conoce en qué consiste el trabajo, pero no es desconocido por todo el mundo. ¿Qué pasos, los verdaderos pasos que recibe este trabajo? Si me explico. ¿Cómo se construye los efectos y todo desde un principio en el set hasta luego en postproducción y todo? ¿Cuál es el proceso? El proceso es un proceso... A ver. El pipeline laborioso de VFX, como llamamos, es muy laborioso y un equipo de trabajo muy grande de gente que como no nos organicemos no hay manera de entendernos. Entonces, para que lo entendáis, es una especie de trabajo en cadena. Es un pipeline. Pipeline es el flujo de trabajo y es muy secuencial. Es decir, cada departamento tiene su cuándo intervenir y cada departamento tiene que esperar a que el departamento anterior termine su trabajo para pasarles los productos de su trabajo, para poder hacer el suyo, y siempre hay un departamento esperándonos para que nosotros les demos el producto de nuestro trabajo para poder hacer el suyo y así en cadena. Que no es una cadena muy lineal siempre, hay veces que hay saltos y para adelante y para atrás, como todo, pero bueno, así un poco a grosso modo viene un poco a ser así. Los primeros artistas, los primeros departamentos que intervienen suele ser el departamento de arte. El departamento de arte son sencillamente grandes dibujantes que dibujan de maravilla y que diseñan todo lo que tenga que tener un aspecto visual, desde los monstruos hasta las armas, los vehículos, la paleta de colores, los entornos, todo eso que tiene que tener una primera aproximación gráfica son los artistas del departamento de arte, que como os digo son grandísimos dibujantes, que son los que se encargan de dar ese primer aspecto, siempre obviamente guiados por el director y por el director de producción, que es el que se encarga de qué aspecto van a tener las cosas en la película, y empezamos dibujando todos esos dibujos y haciendo un storyboard, obviamente, del guión. Son los primeros que ponen las palabras del guión en imágenes. Y con esas imágenes que ellos generan, van a ser la base en la que nos vamos a basar todos los demás para hacer la película. Después de ellos vienen los modeladores, que cogen todos esos dibujos en 2D y todo lo que tiene que ser en 3D lo modelan, es decir, lo esculpen en 3D. Pues los monstruos, los personajes, todo lo que tiene que estar hecho en 3D lo hacen los modeladores basándose en los dibujos de los dibujantes. Después de ellos llega el departamento de rigging, que son los que ponen un rig dentro de todos aquellos modelos tridimensionales que tienen que moverse, sobre todo los personajes. Un rig es un sistema de manejadores internos
que son porque un animador cuando anima un personaje no anima la malla tridimensional del personaje, sino que anima esos manejadores internos que tienen los personajes, que es lo que llamamos un rig, que son los que deforman la malla de manera realista para que cuando un bicho se mueva de manera lógica y realista. Sin ese rig no se pueden animar las cosas. Por otro lado, los plates de rodaje, el plate es la imagen rodada, es la imagen que sale de la cámara de rodaje durante los rodajes de cine. Esa imagen en 2D que a nosotros nos llega con las pantallas verde croma y con todas las cosas, los actores de mock-up que hay que borrar o que hay que sustituir por otra cosa. Entonces esos plates de rodaje se emplean en el departamento de tracking para obtener una cámara de tracking, que es una cámara tridimensional que imita exactamente lo que hizo la cámara de rodaje. Y el departamento de compo nos limpia los plates, nos quita los verdes croma y nos quita todo aquello que tenga que ser sustituido por otra cosa. Y al departamento de layout, que es el mío, nos llegan las cámaras de tracking, los plates limpios y todos los modelos tridimensionales ya modelados y rigueados. Y con eso nosotros conformamos el plano. Es decir, nosotros nos encargamos de colocar la cámara y de poner delante de la cámara todos los elementos que tengan que estar delante de la cámara. Por lo tanto, nos encargamos del encuadre del plano, nos encargamos de la composición, nos encargamos del set dressing, del blocking de animación. Un blocking de animación es una animación básica inicial, donde las cosas que se tienen que mover se mueven del punto al que deben al punto al que deben a la velocidad que deben. Es decir, es un primer boceto de animación. Y todos esos elementos, especialmente la cámara, porque nuestro elemento en layout, el elemento principal que vamos a publicar a los demás departamentos es la cámara, a través de la cual van ellos a mirar. Y detrás de nosotros viene animación, que obviamente animan con todo detalle todo lo que tiene que ser animado, y viene texturizado, viene iluminación, viene el departamento de efectos después, que son los que generan el fuego, el humo, las explosiones, la lluvia y todo eso, y las destrucciones, las cosas que se tienen que romper. Y luego viene el departamento de compo, que son los que cogen todos los renders de todos esos departamentos y los ponen todos juntos para que no se note el sándwich. Y sí, ellos son los que renderizan el producto final, que es la película, a la que después le quedaría pues sonorización, banda sonora, talonaje de color y al cine. Qué súper proceso. ¿Y cuántas personas participan en total? Pues pueden ser cientos. No tenéis más que quedaros en los créditos final de una película a ver cuánta gente hay ahí. Hay montones. Obviamente hay películas que llevan más efectos visuales que otras, pero y no solamente hay un solo estudio de efectos visuales, normalmente hay más de un estudio y nos dividimos las películas por secuencias, pero puede haber pues desde un par de cientos hasta 1000 y pico, dependiendo de cómo de complicada sea la película. Depende de si es una comedia romántica o de si es una película de Marvel, lógicamente. Pero hay mucha gente. Has dicho que los estudios os dividís por secuencias. ¿Pueden haber muchas diferencias según el estudio? O sea, ¿hay diferencias? No debería, porque el producto final tiene que ser un producto homogéneo, porque estamos todos trabajando en una película. Entonces no se debe notar diferencia de calidad o de aspecto de una secuencia a otra. Y para ello lo importante es que haya mucha comunicación entre los estudios. Los grandes estudios que normalmente trabajan juntos en una misma película suelen ser siempre los mismos. Hay unos cuantos y ya nos conocemos y hay los supervisores de efectos visuales de cada estudio están en contacto unos con otros. Hay muchas veces que hay personajes en común de una secuencia, lo normal, de una secuencia a otra hay personajes en común. Entonces es importante que el personaje sea el mismo en todas las secuencias, independientemente de qué estudio trabaje en ellas, con lo cual intercambiamos los assets, los modelos, nos aseguramos de que sean siempre los mismos. Si nosotros nos encargamos de modelar el modelo, cuando terminamos lo tenemos que pasar a los demás estudios para que utilicen el mismo modelo, o tenemos que esperar a que ellos nos pasen sus modelos para utilizar los mismos. Es decir, la manera de que no se note que hay mucha gente diferente trabajando, muchos estudios diferentes trabajando en una misma película, es estar en constante comunicación para que... Claro, dividimos el trabajo porque es la mejor manera de tener buenos resultados en cuanto a calidad sin saturar de trabajo a un solo estudio, que suele ser mala idea, pero tenemos que trabajar codo con codo, si no la cosa no funciona. ¿Y te ha pasado alguna vez, conoces algún caso que no sea igual? No. Yo creo que eso, porque luego hay un supervisor de efectos visuales de cliente, que es el que está en constante contacto con la productora y con el director, que es el que se encarga de que el resultado final de todos los estudios sea homogéneo.
y el etalonaje final, que es el paso de corrección de color y de luz que se hace a la película final, esa lo hace una sola persona para todo el resultado final de todos los estudios, con lo cual se homogeneiza al final. Y no conozco casos en los que se haya notado. Sí conozco casos, por ejemplo, en el que hay sobresaturación en uno de los estudios por tener mucho trabajo, por tener muchas secuencias y que por problemas técnicos a lo mejor ven que no les va a dar tiempo y nos pasan secuencias a nosotros, se reparten, se vuelve a repartir el trabajo en mitad de la producción, no por falta de calidad, sino porque muchas veces surgen durante el camino problemas que hacen el trabajo más complejo o más sencillo. Entonces hay veces que decir, oye, hemos cogido nosotros 5 secuencias, vosotros tenéis 3, no llegamos, tomad esta otra. Entonces nos volvemos a repartir y eso es, no es que pase siempre, pero no es extraño que suceda. Y eso no quiere decir que hay unos estudios mejores que otros, simplemente que el trabajo es complejo, pero estamos siempre en comunicación. Tu pasión por los efectos especiales brilla, viene por tu amor por el cine. ¿Y nunca te has planteado dentro del cine dedicarte a otra cosa? Pues me fascina en general el cine y todo lo que conlleva el trabajo de cine. Yo sí me he colado en varios rodajes porque me encanta y me fascina el trabajo de dirección. El trabajo de dirección me gusta muchísimo. Yo no me voy a meter a directora de cine ni mucho menos porque no me gusta. Pero no me importaría probar con algún cortometraje, con alguna cosilla, probar a tomar las decisiones fundamentales que hacen que la narrativa visual a la hora de contar una historia, ya sea en un largometraje o en un cortometraje, tomar esas decisiones iniciales. No me importaría, tengo un par de guiones de cortometrajes escritos, que he escrito alguna cosilla, y no me importaría probar a ver cómo ponerme el gorro de directora en un rato, pero no profesionalmente. Yo creo que profesionalmente he encontrado lo que me gusta porque encaja en lo que a mí me gusta hacer. Ajá. No cierran la puerta, ¿no? Esos guiones alguna vez. Pero por probar, pero por hobby, por probar y por cotillear, más que nada. Pero sí, porque todo el proceso general de generar cine, de hacer cine, me parece muy, muy interesante. ¿Y cuál es la producción en la que has trabajado que recuerdas con más cariño? La trilogía del Hobbit. Porque fue el equipo del Señor de los Anillos con sus documentales los que me inspiraron a dedicarme a lo que me dedico. Y mi sueño era llegar a Nueva Zelanda a trabajar con ellos en algo, y resulta que cuando conseguí que me hicieran caso 10 años después de mandarles muchísimos currículums, casualmente estaban trabajando en el Hobbit, con lo cual pude trabajar con el mismo equipo en el mismo universo, en el universo de Tolkien. Entonces para mí eso fue un sueño hecho realidad, y además fueron no una película sino 3. Y un caso extraño en el que sí que un solo estudio se encargó de los efectos visuales de las 3 películas, porque es el estudio de Peter Jackson y Peter Jackson quiere hacerlo todo en Nueva Zelanda y quiere hacerlo todo él. Entonces, curiosamente, es uno de esos raros, extraños casos en los que sí que tuvimos que hacerlo todos nosotros, y por eso es muy especial para mí, porque fue como cerrar el círculo, conseguir llegar a trabajar con la gente con la que me había inspirado a mí, así que para mí fue muy especial en ese sentido. Y yo como fan de Señor de los Anillos... Como fan de Señor de... primero que... ¿Cómo? Di, Jorge. Nada, que yo como... O sea, esta es una pregunta personal. Yo como fan de Señor de los Anillos, me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres? ¿El Señor de los Anillos o el Hobbit? O sea... ¿Como película, como libro o como qué? Como película. El Señor de los Anillos es superior. Indudablemente. Es superior. Eso no lo dudo. Yo tengo mucho cariño al Hobbit, obviamente para mí fue un sueño hecho realidad y ¿qué os voy a contar? Fue increíble, pero reconozco que el Señor de los Anillos es muy superior. Es muy superior. Pero bueno, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y vaya, lo pasamos muy bien. Exactamente, lo pasamos muy bien. Y yo también soy muy fan del Señor de los Anillos. Cuidado que llevo el anillo único puesto desde hace más de 15 años que llevo el anillo único conmigo. ¡Hala! Cuidado. ¿Y qué escena recuerdas con más cariño del Hobbit? Escena. Porque hay muchas. Es que son 3 pelis de 4 horas. Hay mucha escena ahí. Y las hicimos todas nosotros. A lo mejor hay alguna ahí específica que digas tú, esta. Yo qué sé, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Sabríais decirme vosotros una? ¿Que os guste más?
La escena está de las montañas que se mueven, que cobran vida. ¿Sabes cuál te digo? Por ejemplo. De los gigantes de piedra. Le tengo cariño ahora que me lo has recordado, porque viene después, a las cavernas de los goblins, porque ahí peleamos mucho, eso fue mucho trabajo de set dressing, todas esas pasarelas de madera con todos esos huesos, las lámparas, los sacos, todos esos elementos los puse yo ahí uno a uno. De la primera, ¿verdad? Sí, de la primera. Y los goblins corriendo por allí y tirándolo todo, y huesos y calaveras. Eso fue un trabajo de set dressing muy divertido. Fue casi como jugar a los Sims, pero la caverna de los goblins, no os digo más. Entonces, lo recuerdo con cariño y sí, cuando las veo, que las veo de vez en cuando, digo, anda que. Sí. Con orgullo. También, sin duda, equipazo. Yo es que no sé si es una tontería de pregunta, pero si no me equivoco, el Hobbit está rodada a otra velocidad de obturación, ¿no? A 60 o 50, no recuerdo ahora. Se rodó a doble porque se intentó emitir, se probó la tecnología del high frame ratio, es el de proyectar a más velocidad para mostrar en el mismo tiempo más información, visualmente hablando. Tuvo resultados un poco ambivalentes. Yo creo que no tuvieron los resultados finales esperados, porque la tecnología tampoco se ha llevado mucho más allá después de aquello. Y sí que, pues eso, se probó a ver qué tal funcionaba. Y está, pues eso, además de filmada en estéreo para poder hacer todos la estereografía del 3D, de la gafa 3D, digo, no del 3D, y a más velocidad, y se probaron cosas tecnológicas, que el cine hace avanzar la tecnología y viceversa, así que siempre se busca hacer cosas nuevas para ver qué tal funcionan, y unas funcionan mejor que otras, pero para adelante va. Sí, o sea, yo me acuerdo que fui a ver el Hobbit al cine y cuando veía a Gandalf, los ojos que se notaban súper detallados, me resultaba súper extraño. O sea, es raro, ¿verdad? Porque a mí no me gustó. Da esa sensación de excesiva nitidez que nos recuerda un poco a la televisión más que al cine, y pierde grano. Es diferente, pero bueno, se probó a ver qué tal funcionaba la cosa, porque igual funcionaba bien, yo qué sé. Hay que experimentar. Claro. Vale, y luego ya sobre el cine en general, ¿cuáles son tus pelis favoritas? Eso es muy difícil. Nuevo apelo. Pero es difícil, pero no es imposible. Si me pedís que escoja una o dos o tres, entonces sí que es imposible. Sí, pero varias. Si tengo que coger, pues obviamente El Señor de los Anillos para mí es una de las más grandes, que para mí es las tres valen como una. Una sola casilla. Okay. Star Wars, soy muy fan de Star Wars, obviamente. Ahí está Darth Vader, ahí está el alien de Alien. R2D2 también está por ahí. Le tengo aquí, está R2, está aquí. Aquí obviamente tengo un agujero Hobbit también. Qué chulo. Por cosas obvias. Y me gustan mucho las pelis de Marvel, pero soy muy fan, pues, de la saga de Alien, de la saga de Terminator, de la saga de Regreso al Futuro. Y los clásicos, el cine de hoy no sería lo que es sin los grandes clásicos de Hitchcock o Ciudadano Kane o otras grandes producciones de acción como Mad Max, Fury Road, la última de Mad Max, me parece una obra maestra del cine de acción. Yo qué sé, es que me voy a dejar muchas, lógicamente. Drive es una de las últimas películas de la última década que me parece una obra maestra de ritmo, dirección y uso del color, por ejemplo. No me canso de verla. Tron, soy muy fan de la saga de Tron, sobre todo de la segunda, más que de la primera, que la primera es más un icono legendario que otra cosa. Soy muy fan de casi todo lo que Spielberg hace o ha hecho en las últimas décadas. Yo qué sé. Podemos estar aquí toda la tarde. Hay muchas. Hay buenas, hay buenas. Hombre. De Mad Max teníamos una pregunta sobre... Porque tuviste un hilo en Twitter y se habló mucho en el momento que no tiene apenas efectos especiales, o que en comparación a otras obras de acción tiene mucho menos.
No, eso no es correcto. Te refieres a efectos visuales, porque efectos especiales, Sí, como hemos efectos dicho, tienen visuales muchísimos. ¿Hasta qué punto No, es cierto? no es que tenga menos efectos visuales, es que tiene muchos efectos especiales y ambas técnicas conviven muy bien. Es decir, están empleados los efectos, cuando hace falta efectos especiales, se usan efectos especiales, las explosiones son reales, los coches son reales, las persecuciones son reales, los artistas en las pértigas que suben y bajan, todo eso es real, o sea, son efectos prácticos reales. Y los efectos visuales digitales están empleados no en exceso, sino en su justa medida, ayudando a la historia allí donde obviamente los efectos prácticos no llegaban, porque tampoco hay que hacerlo todo de manera práctica si tienes los efectos visuales, no hay que renegar de lo uno para... Es decir, yo creo que una película funciona cuando todas las técnicas están empleadas sin abusar de ninguna y en su justo momento, en su justa medida. Y en un equilibrio entre ellas. Y Mad Max Fury Road es un ejemplo fabuloso, que emplea todas las técnicas al alcance de la mano de mi querido director George Miller, alabado sea, que es otro de mis grandes directores, y lo hacen de una manera equilibrada y que funciona así de bien porque ambas técnicas están presentes en su justa medida. O sea, no es que tenga pocos efectos visuales, es que tiene más efectos prácticos de los que nos tiene acostumbrados mucha gente ahora, que como se puede hacer digital, todo lo hace digital, sino que todo está conviviendo en su justa medida, pero tiene muchos efectos visuales, mucho digital, mucho. ¿No es más caro hacerlo así? Es más... El cine es un equilibrio extraño entre que quede bien y que no sea muy caro. Entonces, hacer cine no es barato en general y hacer buen cine, hacerlo bien, no es barato en general. ¿Qué es más caro? Es que depende. Hay cosas... Es que depende, porque hay muchas cosas, muchos elementos o muchas ideas que serían más baratas hacerlas prácticas, pero quedarían peor, o serían más baratas hacerlas digitales y más rápidas, porque serían según qué cosas, pero tampoco quedarían perfectas. Por eso, la vara de medir no debe ser el presupuesto, que sin duda lo es, sino un equilibrio entre presupuesto y resultado final. Hay veces que por tiempo y presupuesto y resultado final es mejor hacerlo práctico y hay veces que es mejor hacerlo digital y hay veces que hay que tener un poco más de presupuesto en favor de la calidad final o viceversa. Es un equilibrio complejo. Hacer cine es un equilibrio complejo y hay muchas de esas decisiones que se toman antes de los rodajes, claro, porque el presupuesto se hace antes de empezar a rodar y hay que decidir cuánto dinero se va a emplear en tal efecto, o en tal otro, o en tal secuencia, o en tal otra, y si ponemos el dinero en hacerlo digital o hacerlo práctico. Esas decisiones se toman al principio, antes de empezar a rodar. Y hay veces que se toman las decisiones adecuadas y hay veces que surgen problemas durante los rodajes o que surgen eventualidades que nadie había previsto y es un equilibrio complicado hacer cine, hacer buen cine y hacerlo dentro de presupuesto. Es complejo. ¿Y has trabajado en alguna peli que os dijeran, tenéis barra libre? A nivel presupuesto. A nivel presupuesto no, porque el dinero es el dinero y donde hay dinero, el que pone el dinero quiere saber qué se hace con su dinero. Así que no, eso no, rara vez. Siempre tenemos ahí encima la productora y cuanto más grande sea el presupuesto, más presión tenemos y más cuidado tienen en cuidar de su dinero y ver qué se hace con el dinero y asegurarse de que queda bien a tiempo. Casi tenemos siempre más libertad en los presupuestos pequeños. Las pequeñas producciones con menor presupuesto suelen tener también menos presión, porque también hay menos presión mediática y hay menos presión de recuperar, de hacer taquillazo, y los directores también están más relajados en ese sentido y nos dan más libertad creativa, relativa, lógicamente, pero normalmente cuanto más presupuesto hay, menos libertad tenemos, o más presiones y más cuidado se tiene que cuando son producciones menores. Sí. Es un poco al revés de la vida, ¿no? Es paradójico, cuanto menos. Totalmente. Si lo hombre, la vida según se mire, porque si está, en cuanto se mete el dinero de por medio se complican las cosas, en cualquier aspecto de la vida. Y cuanto más dinero tienes, más miedo tienes de perderlo. Y los ricos son los más tacaños. Y ese tipo de cosas también suceden en la vida. Pues en el cine es algo parecido. Cuanto más dinero ponen, más política hay en juego y más presiones y más necesidad de recuperar presupuesto y de dar taquillazo y más se emplea en marketing. Es decir, según se mire, pues es un poco como la vida misma también. O sea, que Disney son unos tacaños.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que los ricos, en algunas ocasiones, las personas ricas son también las más agarradas, porque nadie se hace rico siendo espléndidos necesariamente. Pero Disney sí que tiene mucho control sobre lo que hacemos, porque tiene muy claro qué resultado quiere y lo tiene claro, nos dice lo que quiere y hay que darle lo que quiere, porque Disney lo tiene claro y son los que ponen el dinero y los presupuestos son muy grandes. Bueno. Pero no, tacaños no son, porque si fueran tacaños el resultado sería malo y no lo es. No, gastan mucho. Exactamente. Pudiendo gastar menos, gastan mucho. Gastan mucho, pero tienen mucho ojo en dónde ponen el dinero y qué se hace con él. Claro. Como es lógico. Claro. Y desde un punto de vista un poco más personal, desde tu punto de vista de mujer, ¿crees que siendo mujer en este mundo, en el mundo de los efectos especiales, ha supuesto una mayor dificultad, una mayor exigencia a la hora de llegar al puesto donde estás? Desgraciadamente sí. Y yo lo he notado un poco de manera secundaria. Y un poco, digo secundaria porque yo no he notado esa dificultad de manera consciente en mis carnes. Ajá. Porque yo iba a lo mío y yo sabía que había que currar mucho y yo no me fijaba en si yo era hombre o mujer o si se me daban más o menos oportunidades que a mis compañeros masculinos. Yo durante mi trayectoria no he estado pendiente de ese tipo de cosas, así que no te puedo decir si me han sucedido directamente a mí sin yo darme cuenta que es posible. Pero lo que sí que es cierto es que de manera indirecta y secundaria en nuestra profesión todavía hay menos mujeres supervisoras que hombres, muchas menos. Y eso que las escuelas ya están prácticamente igualadas, hay el mismo número de estudiantes hombres que mujeres, o sea, nos interesa por igual. Pero según vamos subiendo niveles en el escalafón de leads, ya empieza a haber más leads hombres que mujeres. Yo ahora ya soy lead, por fin. Creo que de media me ha costado un poco más de tiempo y esfuerzo que mis compañeros leads hombres, en general en la industria, ¿eh? No hablo de mi empresa ni de mis compañeros directos, digo en general en la industria tengo esa sensación. Y cuando subimos a supervisores, hay muchos más supervisores hombres que mujeres, sin duda, y cuando ya subimos, según vamos subiendo, va todavía habiendo menos mujeres según vamos ascendiendo, pero se va corrigiendo poco a poco, porque antes también había muy pocos artistas mujeres. Totalmente. Muy pocos, éramos minoría y eso ya se está igualando. Ahora en cuanto a artistas, somos prácticamente los mismos, hombres que mujeres, porque en las escuelas venimos ya muy igualados. Ahora lo que hay que hacer es trabajar todos juntos, hombres y mujeres, para procurar que esa igualdad se vaya traduciendo poco a poco en la pirámide de la responsabilidad que sucederá, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que hay que seguir trabajando. Está sucediendo, pero hay que seguir trabajando. ¿Cómo animarías a jóvenes mujeres que quieren dedicarse a este mundo? A animarlas a... No pasa nada, somos mujeres, pero estamos iguales, estamos en la misma línea. La mejor manera de animar a la gente a hacer lo que quiera hacer es que no tengan miedo a hacerlo por muchas dificultades que se puedan plantear. Nadie lo tiene... De entradas sí que puede haber quien lo tenga más fácil que otros por definición de cómo funciona nuestro mundo. Sí. Pero más que animar a las chicas que quieren hacer esto, a que lo hagan, es simplemente no desanimaros por ser mujeres. Y yo creo que eso ya sucede. No conozco ninguna mujer de mi generación, de la vuestra, que más o menos podemos decir que estamos más o menos en la misma generación, no conozco ninguna mujer que haya dicho, me gustaría hacer esto, pero como soy mujer no lo voy a hacer. Eso yo creo que ya no existe. Ya no existe. Entonces... Que somos conscientes todos, hombres y mujeres, que las mujeres en algunas ocasiones lo tenemos un poco más complicado. Eso es verdad, todos somos conscientes todavía de que eso sucede. ¿Que eso nos tiene que desilusionar? Yo creo que eso no desilusiona a nadie. Yo no conozco ningún compañero masculino que individualmente que trate peor a sus compañeras femeninas que las masculinas actualmente, ni conozco ninguna mujer que por ser mujer decida desanimarse a hacer algo que está tradicionalmente considerado de hombres. Yo creo que esa mentalidad ya la tenemos todos por igual. El mejor consejo que puedo darle a cualquiera es, si te gusta, hazlo, pelea, vas a encontrar dificultades por el camino, de este tipo o de otro tipo, hay miles de ellas por el camino. Si te mola, sigue peleando, seas mujer, hombre, alto, bajito, gordo, lo que sea, negro, amarillo, pelea, y la dificultad llegará y siempre encontrarás quien te quiera ayudar y la única manera de eliminar las desigualdades es seguir peleando. Vale. ¿Y qué película intuías que podía ser un éxito antes de realizar los efectos visuales?
O sea, ¿hay alguna que hayas dicho tú, este va a ser un peliculón? Y lo fue. Otro aprieto. Luego viene el fracaso. Star Trek Beyond, trabajé en Star Trek Beyond y me gustó mucho por donde iba desde el principio y yo creo que funcionó bien. Y el Planeta de los Simios, la segunda del Planeta de los Simios, también trabajando en ella tenía muy buena pinta y efectivamente después surgió bastante chula. No es que hayan sido peliculones de Oscar, pero sí que surgieron, sí que fueron películas con buenos resultados en los que dices, bueno, ha estado divertida. Vale. Vale, bueno, otra pregunta. ¿Los directores suelen involucrarse? Los directores de las películas. Siempre la dirección, siempre todas las decisiones vienen de ellos y toda la supervisión final viene de ellos. Ellos tienen que aprobar el plano final, el efecto que sea, lo tienen que aprobar ellos y cuando no lo aprueban, porque se piden cambios, porque todavía no está la cosa terminada como el director quiere, son ellos los que dicen así no, lo prefiero así. Lo que pasa es que no están en contacto directo con nosotros, lógicamente porque somos muchos y hay un escalafón, entonces él le da los resultados, nosotros vamos mostrando el resultado de nuestro trabajo a nuestros leads, los leads a los supervisores de departamento a los supervisores de estudio, el supervisor de estudio al supervisor de efectos visuales de cliente, que es el que se lo enseña al director. Porque ya conoce sus gustos y conoce la dirección de la película y por lo tanto las instrucciones, cuando le llega al director le llega ya tamizado a través de muchos ojos que conocen más o menos qué es lo que él va buscando. Sí. Y sus instrucciones vienen hacia abajo y nos llegan a nosotros también a través de todos esos supervisores. Entonces no tenemos contacto directo con el director, pero es el director el que decide y el que aprueba y el que cambia y el que da el visto bueno final siempre. Es el director de orquesta y nosotros somos los instrumentos. ¿Con qué director has disfrutado más trabajando? Hombre, como directamente no trabajo directamente con ellos, pues no te puedo decir cuál es más majo. Pero te puedo decir que me gustó mucho trabajar con George Miller, porque es uno de mis directores favoritos y físicamente sí que pude coincidir con él, porque trabajé con él en Happy Feet 2 en Australia, en su estudio, y él estaba allí físicamente, no nos daba instrucciones directamente a nosotros, porque éramos muchísimos, pero sí que le vi por los pasillos, es un hombre encantador y un genio. Y con Peter Jackson igual, algo muy parecido, también andaba por allí físicamente y me le crucé varias veces. Y vi una foto que estabas con él, una foto que tienes con él, sí. Le enganché, le dije, jefe, me voy a hacer una foto contigo, me dijo, venga, vale, me hice una foto con él, pero no teníamos contacto directo con él todos los días. Sí que él hacía comentarios sobre nuestro trabajo, pero nos llegaba a través de los supervisores y tal, y eso moló mucho porque también soy muy fan de Peter Jackson, pero sí. Y luego algo malo de tu trabajo es que te pasarás el día comiéndote spoilers. ¿No? Es verdad. Ahora que sí. Sí, pero estamos ya un poco acostumbrados. En el fondo no ha habido ningún spoiler que me hiciera mucho daño. Sí que cuando trabajamos en Juego de Tronos, por ejemplo, yo no soy muy fan de Juego de Tronos, pero tengo compañeros que son muy fans de Juego de Tronos que decían, yo quiero trabajar en Juego de Tronos porque soy muy fan, pero a mí dadme planos en los que no muera nadie, en los que no haya spoilers de ninguna clase. A mí darme los planos solamente de los paisajes, porque no quiero saber quiero trabajar en Juego de Tronos porque me gusta, pero no quiero saber qué está pasando. Tuve un par de compañeros que sufrían mucho y pasaban al lado de los ordenadores de los demás y se iban tapando para no mirar nuestra pantalla, para no spoileárselo. Ellos sufrieron bastante. Yo no he sufrido sin ningún spoiler doloroso, pero bueno, sí, conocemos la historia, obviamente, cuando vamos a ver la película. ¿Qué le vamos a hacer? Es el precio a pagar por participar. Vale. Bueno, que antes se nos ha escapado. Este año o el año pasado hubo un debate por unas declaraciones que dijo Scorsese de que el cine de Marvel y comercial no lo consideraba cine. Y Coppola salió y lo apoyó. ¿Qué opinas al respecto sobre si es cine o no? Es cine, por supuesto que es cine. Que no es el tipo de cine que ellos crecieron amando y aprendieron a hacer, cierto. Que no es el tipo de cine que ellos hacen, cierto. Pero es cine, hay muchos tipos de cine. Yo creo que mi definición de cine, que no es más válida que la de nadie más, obviamente, cada cual tiene derecho a su opinión y yo a esos dos directores los amo con locura por todo el cine que nos han dado.
pero yo creo que el cine es un abanico muy amplio en el que pues te sientas en una sala de cine o en tu casa ahora mismo a que alguien te lleve durante 2 o 3 horas a contarte una historia en un mundo que no es el tuyo, y a sentir cosas, aprender cosas y hacerte pensar. Y eso se puede hacer con una comedia romántica, se puede hacer con un dramón de época, se puede hacer adaptando historias de superhéroes, se puede hacer de muchas maneras, así que sí es cine. Hay diferentes tipos de cine, diferentes géneros, diferentes gustos, lógicamente, pero sí es cine, sí es cine. Creo yo. Perdón, genios jefes, perdón. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Sí. Me alegro. Hay que ver de todo. Claro que sí, y cada cual, si no te gusta no lo veas, pero eso no quiere decir que no sea cine. Exacto, claro. Exacto. Hay para todos, hay para todos. Exacto. Yo me gustaría preguntar sobre la industria de los efectos visuales y especiales en España. Si tiene futuro o de momento es algo bastante... Estoy un poco desconectada de España, pues ya llevo unos años fuera, pero tengo muchos compañeros, pues empecé mi carrera allí, lógicamente tengo muchos compañeros españoles que andan por aquí también, otros que han vuelto, y en España hay muchísimo talento. Y tenemos mucho talento en animación. En efectos visuales también tenemos estudios, porque ahora la industria ha evolucionado lo suficiente como para que los efectos visuales no sean algo solo accesible a grandes estudios con grandes presupuestos. Ahora tenemos estudios de efectos visuales y de animación grandísimos, medianos y pequeños. Y todos hacen un trabajo fabuloso porque la tecnología también está al alcance de todos. No hace falta dejarse $10 millones en un ordenador para poder hacer efectos visuales, ni mucho menos. Con lo cual hay pequeños equipos, muy pequeños equipos haciendo un trabajo muy bueno. Y eso los hay en todos los países, incluido en España. Pero en España tenemos especialmente tradición de animación. Tenemos muy buenos animadores y mucha... animación me refiero al cine de animación puro y duro. Es decir, al cine que se hace todo por ordenador y que no tiene imagen real. Tenemos una tradición muy buena de animación fabulosa. Y eso seguirá evolucionando, espero yo que sí, porque tiene mucho futuro. En España hay un montón de talento. Pero ya os digo, estoy un poco desconectada de la actualidad en España porque ya llevo algún tiempo fuera y no me lo sé muy bien, pero yo estoy segura de que sí. Vale, y he leído aquí que estás trabajando actualmente en Escuadrón Suicida. Imagino que no podrás decir nada. No. Eso es todo lo que puedo decir. No puedo decir nada más que el que sí, que estamos trabajando en ello y ya está. Vale. Por contrato no nos permiten decir nada más hasta que no se ha estrenado. Cuando se estrene, si queréis, volvemos a hablar y os lo cuento, pero ahora mismo... ¿Alguna vez se te ha escapado algo antes del estreno? No, porque me quedaría sin trabajo. Por contrato, no es que no deba, es que es ilegal. Bueno, sí, te estamos todos... ¿no? Claro. Pero y además hacemos cursos de reciclaje todos los años para que nadie se lo olvide. Más que por evitar malas intenciones, es por evitar descuidos, porque hay muchas veces que los descuidos son más peligrosos que las malas intenciones, porque ninguno de nosotros tenemos mala intención. Llevamos en esto trabajando un montón de años y comprendemos perfectamente por qué es importante el secreto profesional. Pero no. Eso estamos muy acostumbrados a saber qué se puede decir y qué no se puede decir, y no se puede decir nada. Vaya. Entendible. Joder, bueno. ¿Qué? ¿Tenéis algo más? La última pregunta, también sobre el tema que se ha hablado en las últimas semanas, sobre si el COVID va a ser el fin del cine como concepto de sala. Yo creo que no. Sí que va a haber una readaptación, porque la industria se está, gracias, entre comillas muy gordas, al COVID, el cine está aprendiendo a producir de diferentes maneras, a distribuir y a estrenar de diferentes maneras, porque nos hemos visto todos obligados a prescindir temporalmente de las salas de cine, y las productoras, pues gracias a las plataformas digitales, pues se han visto obligados a distribuir y estrenar películas de manera digital para que nos siga llegando el cine a casa, porque no podemos salir de casa. Pero esta situación es temporal,
tenemos que tener todos en cuenta de que todavía queda bastante para salir de la pandemia, pero saldremos de la pandemia, esto no va a durar para siempre, ni muchísimo menos, y cuando salgamos de la pandemia, la experiencia de volver a una sala de cine a ver cine, yo creo que la tenemos, todos tenemos muchas ganas de volver a ver cine en una sala de cine, esas ganas no se nos han pasado. Muchas. Lo que sí que es cierto es que yo creo que todos los avances tecnológicos y los esfuerzos que se han hecho para distribuir cine de manera digital durante la pandemia van a hacer que una vez pasada la pandemia ambas cosas convivan, es decir, las plataformas digitales están haciendo cine exclusivamente para plataformas digitales, cosa que antes apenas existía. Las series de televisión están llegando con mucho empuje y con mucho presupuesto también. De hecho, los estudios de efectos visuales estamos trabajando en muchas más series que antes, porque ahora consumimos series desde casa, en parte gracias a la pandemia, más que cine. Entonces yo creo que cuando la pandemia pase, ambos mundos van a convivir, vamos a llegar a un equilibrio en el que ambos mundos van a convivir, porque va a haber gente que va a decidir ver el cine en casa, ahora que todos tenemos esa posibilidad y tenemos grandes teles en casa, que antes tampoco las teníamos, y hay mucha gente que estamos deseando también volver a las salas de cine. Así que llegaremos, yo creo, que a una nueva normalidad en la que iremos a las salas de cine, eso no va a cambiar, pero conviviremos con la posibilidad de ver los estrenos también en casa o de seguir consumir mucha más ficción desde casa que antes de la pandemia. Estamos todos aprendiendo tecnología a pasos acelerados. Gracias, virus. Algo bueno tenía que tener. Ay, madre mía, a ver si llega ya la vacuna. Lavaos las manos, por favor, poneos mascarilla, tener cuidado. Mucho. Cuidaos. Pues yo, para terminar, te preguntaría que te mojases de Marvel o DC, que has trabajado en las dos. Cinematográficamente hablando, Marvel. Sin duda. Marvel ha hecho un trabajo en cine fabuloso en cuanto a enlazar películas, en cuanto a proyecto global, en cuanto a universo extendido, se lo han currado y ha funcionado muy bien. Y DC lo han intentado, han tenido aciertos parciales, se han tropezado varias veces. Entonces, cinematográficamente hablando, Marvel sin duda. Lo que pasa es que luego tengo mi corazoncito, Superman es uno de mis superhéroes favoritos también, y algunas de las películas que más me gustan de superhéroes son de DC. El Superman clásico me vuelve loca, y Wonder Woman, por ejemplo, yo creo que es una de las mejores películas que se han hecho de superhéroes y es de DC, no es de Marvel. Entonces, tengo el corazón dividido, pero soy más de Marvel. ¿Tiene ganas de Snyder's Cut? Pues no te creas, me da un poco igual. A estas alturas ya digo, mira, si no demasiado. Iba a decir cosas que igual no debo decir, no demasiado, me da un poco igual. Me da igual. Que después de la decepción de la Liga de la Justicia... En la que trabajé, por cierto. ¿Ah, sí? Y ya no puedo decir más. Pues si tenéis alguna pregunta más. Yo ya. Yo, pues nada, ahora no. Un placer. Ha sido un placer también para mí. Gracias por mantenerme en compañía un domingo de pandemia por la mañana. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué hora es allí? Ahora mismo son las 11:20 de la mañana. Del mediodía, mañana regular. Y nada, que ha sido un honor, que cuando queráis, que aquí estoy, ¿vale? Contad conmigo y nos vemos por las salas de cine. Muchísimas gracias. ¿Vale? Vale. Besitos, chicos. Nos vemos. Venga. Chicos. Chao. Chao.